dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Yo, argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. En el contexto político hay dos títulos de diferente estamento, pero parecido porque tienen que ver con lo legislativo. Me refiero a la apertura de sesiones del presidente Milei con algo nunca visto, ¿no? Que roza la censura de la prensa, con una amenaza, pelea de alguien muy importante como es el asesor monotributista del presidente Milei, Santiago Caputo, con todo el poder que tiene, un dato nada más, maneja la CID, el Servicio de Inteligencia del Estado, contra un diputado y un parlamento prácticamente vacío de la oposición. Y en Córdoba algo parecido también. Introspectivamente, parece que el oficialismo, una discusión que se dio en el seno de labor parlamentaria, que es lo que posteriormente se va a tratar en el recinto, decía, introspectiva por una modificación del reglamento, ¿no? Antes hacía falta la mitad más uno, ahora pretende que se necesite 2/3, según denuncia la oposición censura, ¿no? Y sobre esto vamos a estar hablando con el presidente provisorio de la legislatura, el doctor Facundo Torres Lima, sobre este tema y otros más, a quien ya saludo. Facundo, ¿cómo te va? Gracias por venir. Gracias, Cristian, por la invitación, un gusto poder acompañarte. Bueno, lo decías, ¿no? Ya nos vamos a meter a nivel nacional, pero hoy la agenda política a nivel provincial la marca la legislatura. Una legislatura que es diferente a la que tenía De la Sota, que tenía Schiaretti, muy empardada, muy justa por ahora. Bueno, y lo que ha acontecido ayer, ¿no? En la sesión, donde los legisladores de la oposición aparecieron con los carteles no a la censura, creo, algo así. La mayoría, ¿qué pasó? ¿Por qué modificaron el reglamento, Facundo? Bueno, en la legislatura hasta ayer veníamos con un reglamento que habíamos modificado el año pasado. Un bloque de la legislatura, La Libertad Avanza, presentó el 2024 un proyecto de modificación que se trabajó concienzudamente, en donde se tomaron ciertos parámetros para el funcionamiento de la Cámara y de las comisiones dentro de la legislatura, y que fue aprobado no solo por el que presentó el proyecto, que era La Libertad Avanza, Agustín Spachesi, sino también por la UCR, por el PRO y por Hacemos Unidos por Córdoba. Perdón, que ese no fue presentado únicamente por el bloque de Agustín Spachesi, que lo acusan de oficialista también. Agustín Spachesi, ¿no?, presentó ese proyecto el año pasado, sí, que se trabajó en comisiones y que fue aprobado finalmente con el acompañamiento de la UCR, también del bloque PRO y del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, junto a Agustín Spachesi y a algunos monobloques más que lo acompañaron. O sea, un reglamento con mucho consenso y fuerza dentro de la legislatura. Ese fue el reglamento que rigió el año pasado hasta la sesión de ayer. La sesión de ayer se trató un proyecto de la UCR. No fue Hacemos Unidos por Córdoba la que presentó el proyecto de modificación del reglamento. Fue el legislador Miguel Nicolás, que presentó un proyecto la sesión pasada, hace 2 semanas, y pidió el tratamiento de preferencia para esta semana del proyecto que había presentado, modificando el reglamento del año pasado. Puede ser, porque sé que son términos técnicos, legislativos muy específicos. ¿Nosotros teníamos un reglamento? Sí, que se venía aplicado, que fue el que presentó Spachesi y votó parte del radicalismo también. Tal cual, así es. Y en la segunda sesión del año, Miguel Nicolás presenta la modificación de este reglamento a través de otro proyecto y pide el tratamiento preferencial para la sesión que viene. Nosotros nos comprometimos a dárselo y eso es lo que se trabajó. Nos juntamos en comisión, el reglamento fue la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Asuntos Constitucionales se juntó y bueno, y lo que se aprobó ayer fue motivo de la presentación, de la modificación del reglamento que presentó el legislador Miguel Nicolás de la Unión Cívica Radical. O sea, no es que nosotros presentamos una modificación. Lo que pasó es que dentro de las modificaciones no se aprobaron algunas que eran absolutamente inviables del proyecto original presentado por la UCR.
Y Pero se estás terminó... diciendo, claro, estás diciendo que este proyecto por el cual la oposición lo acusa a ustedes de que censuran, dicen que hagan un parlamento, una legislatura, como dijo Gregorio Maqueda, igual a lo Maduro en Venezuela, Luciana Echevarría diciendo cierren la legislatura, etcétera, etcétera. ¿Salió del oficialismo? ¿Estás diciendo eso? ¿De la oposición de Miguel Nicolás? Por supuesto, pero eso lo podés... ¿Y dónde está la chicana entonces, Facundo? Eso Digo, porque son términos técnicos muy... Pero... Cristian, nosotros no íbamos a trabajar en el reglamento, ya teníamos el reglamento aprobado el año pasado con el consenso de la Unión Cívica Radical, del Bloque PRO, de la Libertad Avanza y otros monobloques. No íbamos a modificar el reglamento. El bloque de la UCR, especial y particularmente el legislador Miguel Nicolás, pide el tratamiento con preferencia de un proyecto de reglamento que él había presentado y entonces nos tuvimos que abocar a trabajar en aquellas cuestiones que entendíamos podían ser perfectibles dentro de el reglamento interno de funcionamiento de la Pero ahí el legislatura. oficialismo le encontró una veta también como para sacar agua para su Al molino. revés. Por eso lo que dicen, pasa que la oposición miente mucho, Cristian, en Córdoba, entonces termina siendo el cuento del lobo y Juancito, ¿viste? Cuando lamentablemente... Miente y algo quedará, diría Joseph Goebbels. Siempre mienten. Había dos cuestiones fundamentales dentro del reglamento, te diría tres. Una era la presencia de la presidenta del interbloque dentro de las comisiones de labor parlamentaria. Estaba prohibida por el reglamento anterior, seguía prohibida por el reglamento del 2024, llamémosle así, que se aprobó de manera consensuada con radicalismo, PRO, nosotros y algunos monobloques, y en este sigue prohibida. Ese era el primer tema. El segundo tema, los 5 minutos para fundamentar las reconsideraciones. Los famosos 5 minutos que a veces se otorgaban por una concesión y por un acuerdo de labor parlamentaria, pero que no existían en ningún reglamento de la legislatura. No existían en el anterior, en el reglamento 2024, llamémosle así, el aprobado el año pasado, tampoco existían, y en este que nosotros aprobamos sí existen. Hemos introducido la posibilidad de que la oposición, cumpliendo determinados requisitos y parámetros, hable 5 minutos para fundamentar aquellos proyectos que llevan al recinto, que no son aprobados y que quiere reconsiderar. O sea, no le veo en absoluto un objetivo. Un perjuicio para acallar las voces de la oposición. Al revés, le estamos... Ahora soy consciente porque vos sos el presidente, sos la tercera autoridad. Pero todo lo que digas vos tiene un peso político importante, Facundo. Pero Cristian, todo lo que digo... Y cuando vean esto, te van a salir a contestar. Pero porque es que no tienen que contestar. Todo lo que tiene que hacer aquel que me está escuchando es ir a la legislatura y fijarse quién presentó el proyecto, que fue la UCR, fijarse en los reglamentos internos anteriores donde los 5 minutos no existían y ahora existen esos 5 minutos, existen con ciertos parámetros y para evitar también el aprovechamiento o mal uso de esos 5 minutos. Porque esos 5 minutos que se concedían a veces, en algún momento la oposición quiso tenerlos como prerrogativa, como derecho, sin que estén consignados taxativamente en el reglamento. Porque si salen en el reglamento, Cristian, ya no podés discutir, es ley. Pero no estaban en el reglamento, no eran ley, eran concedidos según los acuerdos de los presidentes de bloque en la Comisión de Labor Parlamentaria que generalmente me toca presidir. Bueno, la oposición hizo un mal uso porque había legisladores que presentaban 9 proyectos que sabían que no iban a tener tratamiento porque necesitaban consenso, 2 tercios, etcétera. Y de repente eran solo para hablar 5 minutos y hacerse autobombo para los videitos de TikTok o Instagram, y toda la Cámara tenía que escuchar 45 minutos o 50 minutos al mismo legislador de la oposición hablando de todos los temas. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Eso es una concesión, esto no está dentro de lo reglamentado. Bueno, vamos a ver cuándo le damos los 5 minutos para hablar por un tema de coyuntura, para saber cómo piensa un bloque por determinada cuestión. No, para que el legislador que quiera lucirse hable 50 minutos y 69 parlamentarios de Córdoba estén escuchándolo solamente a él. Con todos los temas. No pudiéndole contestar. Está bien. ¿Y cómo entendés el principal y el tercer tema? Sí. Y el tercer tema, porque discúlpame, en el interbloque, que en ninguna legislatura existió la presencia dentro de labor parlamentaria y sigue sin existir, nos parecía que estaba bien. De la Alejandra Ferrero, decís. Sí, quien sea el presidente o la presidenta. Que no puede entrar a labor parlamentaria. Es que nunca pudo.
Después, por concesiones nuestras, entró durante un tiempo. Tuvimos grandes desavenencias, pero no por la Ale Ferrero, que tengo la mejor, sino porque la verdad es una labor parlamentaria demasiado nutrida. Nunca labor parlamentaria fue con 25 o 30 personas. Hoy tenemos 12 bloques representando... Unipersonales, bloques grandes, y el bloque de Juntos por el Cambio, que eran 33, hoy son 7. Claro. Maqueda por un lado, Karina Bruno por el otro, Agrelo. Graciela Bisotto por el otro, el PRO por el otro, el radicalismo. O sea, entonces de repente cada uno tiene representatividad dentro de la labor parlamentaria. La labor parlamentaria... Con Bodenovich alcanzaba, por ejemplo, y las autoridades... Walter Nostrala del Frente Cívico. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa? Labor parlamentaria, la comisión de labor parlamentaria, que para el que no entiende les cuento. Sí. Son 70 legisladores que discutimos en el Pleno. Hay comisiones. La comisión más importante es la comisión de labor parlamentaria, donde van los presidentes de cada bloque y las autoridades de la Cámara. Voy yo como presidente, Nadia Fernández como vicepresidenta primera, Oscar Saliba como vicepresidente segundo, Daniel Juez como vicepresidente. Bueno, todos nosotros nos reunimos para ver... Para acordar ciertas cuestiones, cómo va a ser la sesión y acordar. Que muchas veces no se respetan también, dice. Muchas veces no se respeta. Pero la labor parlamentaria siempre era de 7, 8, sí, 9 personas. Pero en esta legislatura somos 25 y quieren seguir metiendo gente. Sí. De repente en labor parlamentaria ellos eran un solo bloque, como Bodenovich alcanzaba, y tenemos a Bodenovich, a Bisotto, a Karina Bruno, a Nostrala, a Maqueda, a Agrelo, Echevarría. No, pero Spacesi entró a la Cámara por un bloque unipersonal, la Libertad Avanza. Todos los que nombré antes entraron solamente con un partido, que es Juntos por el Cambio. Después Juntos por el Cambio implosionó, se fragmentó en 120 pedazos, y de repente lo que intentamos nosotros es no seguir metiendo gente a la labor parlamentaria, porque pasa a ser una sesión de la sesión. Claro, porque si no yo me peleo con este bloque, me abro un bloque unipersonal y por lo tanto bueno, y hagamos 2 sesiones. Claro, y lo tenía Rossi con Peralta, por ejemplo. Está Rossi, que también Alessandri por el... Rossi entró en Juntos por el Cambio y también está dividido y tiene su bloque propio. Por eso, el primer tema, Ferrero, se respetó y con esta visión de no seguir incrementando la cantidad de participantes de labor parlamentaria, se sigue respetando todos los reglamentos internos hasta hoy que establecen que los presidentes de los interbloques no tienen representatividad en esta comisión. Punto número 1. Punto número 2. Los 5 minutos, estos famosos 5 minutos para poder de alguna manera argumentar, defender los pedidos de reconsideración, nunca existieron en el reglamento interno. Nunca. Fueron concesiones que se hacían en el Pleno. Y se acordaban en labor parlamentaria y se llevaban adelante en el Ahora Pleno. Por derecho, en función de la modificación de este reglamento. Ahora están consignados en el reglamento interno, Cristian. ¿Y ahora cómo se entiende? Y el tercer tema de los 45 días, del tema de sesionar cuando a ustedes se lo ocurra. Pero ellos tenían 45 días, una vez que entra un proyecto va 45 días y es enviado a una comisión, el presidente de la comisión tiene 45 días para despacharla y después, si no la despacha, tiene una multa pecuniaria. Acordate que hay 30 comisiones en la legislatura, funcionan 30 comisiones, cada legislador, la constitucional, cada legislador, además de formar el pleno, es parte constituyente de muchas comisiones y quizás preside una. Hay muchas comisiones presididas por Unión Cívica Radical, presididas por el Frente Cívico. O sea, entonces de repente nos dimos cuenta en los meses que tuvimos de este reglamento que el año pasado consensuamos con la Unión Cívica Radical, con el PRO, que no funcionaba, que caían todos los proyectos a las comisiones, que los presidentes no podían, ni los nuestros, ni los opositores, no podían sacar los despachos bien trabajados, no tenían tiempo. Entonces lo que hicimos con respecto a este tema, Cristian, fue nada más y nada menos que copiar lo que ya existe en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, exactamente igual el procedimiento que tienen ellos. Lo trajimos aquí en Córdoba. Mientras te dejo tomar un sorbito de agua, porque has hablado bastante de Facundo y te agradezco, ¿y cómo se entiende? Por ejemplo, uno de los principales, porque de la oposición a nivel provincial estaría Juez de Loredo, un de Loredo que dice en sus redes, este video es de emergencia porque nos quieren hacer callar en la legislatura, porque tienen miedo que de acá a 10 días salga un revés judicial que tenga que ver con lo que se entiende el impuestazo. Entonces, con esta modificación
no le da lugar a la oposición. Salvo A ver, ayer, antes de ayer. A ver, yo no voy a hablar de las estrategias políticas de otros dirigentes. Yo entiendo, de Loredo tiene la preocupación más grande que tiene es tratar de que Milei lo bendiga para ser diputado nacional. ¿Vos crees que está jugando por ahí? Yo creo que digo, tu análisis político. Como yo lo que veo es un bloque de Unión Cívica Radical, sí, que la verdad es el que en definitiva termina empiojando, para decirlo vulgarmente, en términos barriales, empiojando el funcionamiento de la oposición. ¿Por qué? Porque se divide. Tema impuestos, por ejemplo. Sí. Vos lo acabás de decir, el tema impuestos, que de Loredo flamea la bandera. La modificación impositiva fue votada por el radicalismo el año pasado. Sí. En general. Sí. El Frente Cívico no, ¿eh? Sí. Pero el radicalismo la votó. Sí. Está en todos los medios. Ellos la votaron. Este año presentan un proyecto de modificación de este reglamento impositivo. Porque dice que no se dieron cuenta del RIPE, de la evolución de... Cuando llega a la Cámara este proyecto, y había que votarlo, presentado por ellos mismos se dividió el bloque y hubo algunos que lo votaron y otros que no. Y si te pones a ver los medios de hace 2 semanas, vas a encontrar que hay legisladores que no acompañaron ese proyecto. Entonces, en ese ir y volver, y en lo poco acomodado que está el funcionamiento del bloque del UCR, sobre todo en la legislatura, termina de alguna manera, muchas veces hasta enfrentándose con los partidos. Con los bueno, Bisotto, Peralta, Rossi, que se termina, por ejemplo... ¿Lo escuchaste hablar a Nostral, la presidenta del Frente Cívico, con respecto a los idas y vueltas de la Unión Cívica Radical? Bueno, hay una sociedad ahí que no está clara, digo, nos estamos metiendo un poco en política partidaria, digo, Peirone diciendo, estamos manteniendo una sociedad atada con alambre, Walter Nostrala también. Bueno, entonces, pero ahí te das cuenta que la oposición no es una oposición, son muchas oposiciones. O sea que ustedes están ganando, digamos, el debate parlamentario, para entender de alguna Nosotros manera, no tanto por mérito, sino Cristian, por error de la oposición. Aparte me extraña que un dirigente político diga que nosotros... todo lo que sale de la legislatura es con el voto de la mayoría, porque es la forma en que funciona la legislatura. Sí, claro, democráticamente. Somos 70 personas democráticamente elegidas por el pueblo para ocupar un espacio, una banca en el poder legislativo. Y que cooptan voluntades. A ver, la oposición dice. Como llegamos también cooptamos la voluntad de la vicegobernadora, exintendenta de Estación Juárez Selman y de muchísimos intendentes radicales. De Bruno, de Pacese, de hablan de Capitani, de Pedro de la Rosa, de Capitani, de Pedro de la Rosa, de Montero, de Juan Pablo Quintero, de la misma Miriam Prunotto. ¿Por qué? Porque es error de ellos. Porque es mucho más fácil echarle la culpa al que está al frente que darse cuenta de su propia imposibilidad de retener a los dirigentes mostrando un proyecto colectivo, una idea de provincia, una idea política. Cuando vos no tenés un proyecto colectivo, una idea política, y solamente vas como zafarrancho, siguiendo las discrecionalidades arbitrarias de un dirigente que porque quiere una cosa te hace hacer eso, y bueno, empezás a restar voluntades. Estamos hablando de Loredo, en este caso, que hoy maneja la totalmente, y a perder dirigentes, empezás a perder dirigentes. Y te voy a decir algo, Cristian, estoy convencido que muchos de los legisladores que están en el bloque de Unión Cívica Radical hoy en la legislatura van a dejar de estar en ese proyecto político antes de que termine el liderazgo de Loredo. Con el liderazgo de la lapicera, digamos. El liderazgo de la Unión Cívica Radical no siempre lo tuvo de Loredo. No. Antes lo tuvo Ramón Mestre y le pasó exactamente lo mismo. Miriam Prunotto, y esto vos te vas a acordar, no me supo contener la Unión Cívica Radical. Yo, intendente de Altagracia, era presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, porque no era Hacemos Unidos por Córdoba, era Hacemos por Córdoba, año 2019, en la mesa provincia-municipios, que era una mesa que funcionaba muy bien, y había mucho debate. Bueno, el presidente del UCR era Ramón Mestre. Sí. En aquella época... De la mesa provincia... entre el 2015 y el 2019, sí. Discúlpame. En la gestión 2015, el presidente era Ramón Mestre, que era un poco el líder del radicalismo, y Miriam Prunotto era autoridad dentro de esa mesa, representando el radicalismo, y era la defensora más acérrima que tenía Ramón Mestre y el proyecto político que planteaba la UCR para llegar al gobierno en el 2019. Comulgaba con el mestrismo, Miriam. Que finalmente terminó dividiéndose, ¿te acordás? El 2019 fue Mestre por un lado, Negri por el otro. Le pregunté a Miriam Prunotto a CAP sobre Mestre y dijo, me duele que me haya traicionado. ¿Pero qué pasó? Las vueltas de la vida
una intendenta exitosa, una muy buena intendenta radical, una persona que defendía a ultranza los colores de la Unión Cívica Radical y que actualmente los defiende. Dice que sigue siendo radical. Sigue siendo radical, que defendía a Ramón Mestre y de repente, por imposibilidad, por impericia, Sí. por incapacidad de la propia UCR y de mostrar un modelo, un norte hacia dónde avanzar, ella termina siendo la candidata a vicegobernadora de una Hacemos Unidos por Córdoba que amplía sus fronteras y se conforma en una coalición más plural. Esto es lo que de alguna manera a los radicales que todavía no se fueron les da bronca y lo que están denunciando constantemente. Que le cooptan dirigentes con billetera, Es mucho etcétera, más fácil etcétera. decir eso, Cristian, que decir, che, y que no los puedo seducir a los míos. No los enamoro con el proyecto de provincia. Bueno, el mismo Carlos Briner también No, lo acusó de no que los no le abrían la no los enamoro Sí. con lo que pienso de la política. No puedo constituir un equipo porque la verdad no lo van a decir nunca. Porque la verdad, solamente pienso en mí y no pienso en el avance colectivo de los dirigentes que forman nuestro partido. Nunca van a decir eso, Cristian. ¿Qué van a decir? No van a echar la culpa a nosotros, que nos cooptan, que los seducen, que los enamoran, que les dan cargo, que se los llevan. Es la típica. Pero no van a reconocer la Nunca autocrítica, van a decís. reconocer. Y hoy, como tampoco van a reconocer en la legislatura, que todas las leyes que salen en la legislatura se votan con mínimo 36 legisladores, con 36 La mitad más voluntades. uno, sí. Y las hemos tenido todas. Sí, o sea, desempatando la vicegobernadora o en algunos casos... siendo 33 de origen. Sí. Porque nosotros somos 33 de origen. Sí. Tienen aliados. Sí, y muchos más. Y tenemos muchos aliados que muchas veces nos van a... Ayer, en un momento de la discusión, cuando cargaban contra Agustín Espachese dijo, che, paren, que una vez que no quisieron dar quórum y el radicalismo fue el que se sentó, paren, que el proyecto de reglamento interno lo aprobó el radicalismo, paren, que el año pasado las modificaciones del Código Tributario las aprobó el radicalismo y les puso como diciendo, che, no me echen la culpa a mí que ustedes hacen lo mismo, cacarean por acá y ponen los huevos por allá. allá. ¿El ejemplo vos decís? No, son como los teros, ¿viste? Que ponen los huevos en un lado y salen y cantan por el otro. Yo los respeto, tengo grandes amigos dentro de ese bloque, son grandes dirigentes, hay muy buenos intendentes, muy buenos dirigentes políticos, pero la verdad que los veo muchas veces en su andar colectivo, en su trabajo grupal muy perdidos. Porque lamentablemente... ¿Sin brújula? Yo creo que sí, yo creo que y eso es falta de liderazgo, es falta de bajar una identidad con respecto a lo que va a buscar. El liderazgo lo tiene de Lorel Ferrer, digamos, ¿no? No, sí. El liderazgo de hoy y juez ahí un poco... Juez, el bloque del Frente Cívico se opone a todo. No nos aprobó el reglamento interno. No sé lo que es, pero me opongo. No, se opone, no los quiere ver gobernar. El Frente Cívico muchas veces ni siquiera están en contra de todas las medidas o de todos los proyectos que enviamos porque son muy críticos a la gestión nuestra. No importa lo que sea. Son muy críticos, o sea, no van a aprobar ningún proyecto de ley nuestro porque son críticos a que nosotros gobernemos. Pero son coherentes con lo que dicen. No aprobaron el reglamento interno pasado, no presentaron modificación del reglamento interno como sí la presentó Miguel Nicolás y ahora están enojados porque le hicimos modificaciones. No aprobaron el año pasado las modificaciones del Código Tributario. Ya sabes que no aprobaron el presupuesto. Sí. El radicalismo no aprobó el presupuesto. El radicalismo no aprobó el presupuesto el año pasado. El radicalismo no aprobó el año pasado las modificaciones del Código Tributario. Por eso decís que mienten, es el calificativo que ni siquiera mienten, no sabe... en realidad un día se paran ahí y un día se paran allá. Y al otro día se vuelven a parar allá. Y según el día en que estén posicionados... es la visión que tiene. Bueno, en lo político también, no lo digo yo, lo dijo el intendente de Tanti, justamente, que es radical. Emiliano ¿sí? Paredes decía, el radicalismo hoy se vende como una franquicia. En un tiempo, cotiza Macri, vamos con Macri, cotiza Milei. Por eso el año pasado, discúlpame, por eso ayer, Cristian, ni discutimos de las modificaciones. No, Siciliano dijo cerremos el debate. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Por qué ellos presentaron el proyecto? ¿Por qué ellos lo trabajaron? Porque se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se convocó la semana pasada y se reunió ayer 3 horas. Sí. Participaron 30 legisladores, hablaron todos. Y nos dimos cuenta de que ellos, como no les gustó, como no les gustó y les salió un... El tiro por la culata. Ahí lo dijiste vos, el tiro por la culata, como se dice en el barrio, querían
decir esto que te dicen por las redes. Che, Censura. nos censuran, nos cortan la garganta y no podemos seguir hablando en el Parlamento cordobés. ¡Mentira! Todo mentira. Habrá un parlamento al estilo Maduro. Entonces lo que hicimos nosotros ayer, directamente presentamos el proyecto, pedimos que se vote y se acabó porque ya había sido discutido un proyecto de reglamento interno. Cristian, déjame terminar esto. Que no está en la agenda de la gente. Sí, es político, de la rosca política. Vos date cuenta. No, es lo que... Sí. A ver, para el que está escuchando y no entiende, el reglamento interno, que el año pasado trabajamos con ellos, y ellos quisieron cambiar de nuevo ahora, y que hicimos más amplio nosotros, y le dimos 5 minutos, y le dimos la posibilidad, y lo que no funcionaba nos remitimos al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y Senadores. Ese reglamento interno lo único que hace es regular cómo son las sesiones. El funcionamiento para que se hagan las posteriores. Cómo funcionan las sesiones dentro de la Cámara. Es lo único que hace. Bueno, de eso es lo que están hablando, discutiendo, llorando, gritando todos los representantes, sobre todo del bloque del UCR desde el día de ayer. Seguiría hablando sobre este tema porque da para mucho, el público es muy político, del espectro político, básicamente el que ve el programa, ¿no? Dame tu mirada a nivel nacional, los últimos 5 minutos que me quedan. Digo, algo no está tan lejos de lo que sucedió con la apertura de sesiones de Milei, con un parlamento con la oposición prácticamente vacía, etcétera, etcétera. Los fondos que vienen de la provincia este mes, en febrero, fueron uno de los más bajos. ¿Cómo se hace? A mí, yo vi la apertura, la verdad que no me gustó. Primero no me gusta ver el parlamento semivacío, aplaudidores. Tampoco me gustaba con el kirchnerismo, donde ponían a la cámpora arriba y pero hablaba. Se supone que esto era distinto. Bueno, es lo mismo con otra gente. Antes era la cámpora, ahora son los que manejan las redes. Las redes, o sea, pero es lo mismo. No me gusta eso, porque no es la expresión genuina de la sociedad. Porque no están todos los arcos políticos representados. No, gobernadores hubo 5, incluido Yarlora, 18 gobernadores que no tuvieron. Se tuvo que sentar Martín, Puyaro. Sí. Estoicamente se tuvieron que sentar ahí Rogelio Frigerio, de distintos partidos, Puyaro Radical, Frigerio del PRO. Sí, pero 5 nada más. Sí, solamente faltaban 18. Y a escuchar las cosas que decía. Y tampoco me gustó la actitud del presidente para encarnar. Yo sé que es un presidente reformista. Yo respeto a aquellos que piensan distinto. Yo pienso absolutamente distinto en el 90% de las ideas que Javier Milei pregona. Hay algunas en las que coincido. Yo creo que hay que tener el equilibrio fiscal, como hay en Córdoba hace 24 años, como hay en Altagracia desde que nuestro proyecto político gobierna, como trato de que todos los municipios y comunas del departamento de Santa María tengan por eso trabajo y los apoyo y les sigo los gastos. La exhibición de tasa que hizo Marco en Altagracia también para los jubilados, esas cosas, yo creo que está bueno, que haya equilibrio fiscal, que está bueno achicar el Estado en aquellos nichos que solamente generan focos infecciosos de corrupción, que hay que perseguir la corrupción. Estas cosas. Pero primero tenés que pregonar con el ejemplo y después tenés que ser muy cuidadoso, tenés que pensar en las minorías, no podés reventar las minorías porque te sirve cavar una trinchera para estar de un lado o del otro, porque eso es lo que termina haciendo. Lo que hizo el kirchnerismo. Construye un enemigo para posicionar. Eso es lo que hizo el kirchnerismo durante muchos años y eso es lo que está haciendo ahora. Hoy me conviene que estés Cristina. Y eso es lo que está haciendo nuestro presidente. En la lógica de Milei. Yo quiero que al presidente le vaya bien. Yo estoy convencido que al presidente le tiene que ir bien, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a nosotros. Pero el discurso no me gustó, porque también estuvo cargado de chicanas, estuvo cargado de retos. Estuvo cargado de retos, de amenazas, y me parece que esa violencia institucional lo único que genera, dijo, bueno, yo voy a presentar todo este paquete de reformas. Él lo podría haber hecho de esa manera, defender las reformas, pero sin hostigar a aquellos que se sientan defendiendo otras ideas. Es mi forma de pensar. No soy un dirigente político. Pero ¿qué es lo que pasa en Argentina? Si vos sos crítico con el discurso de Milei, inmediatamente al otro día te tildan de kirchnerista. Sí. Y si sos crítico con el kirchnerismo, al otro día te tildan de Milei. Sí, porque hoy lo que vende son los extremismos, ¿no? Y nosotros, yo milito, defiendo, pregono y me hago cargo de que nosotros no somos ni kirchneristas, ni tampoco defendemos las ideas de Milei. Reconocemos que ideológicamente hay cuestiones en las que Milei son acertadas y que de alguna manera
tienen que estar presentes en un Estado eficiente. También reconozco ideológicamente muchísimas cosas que no supo ejecutar el kirchnerismo, pero que pregona, que terminaron siendo un espejito de color para captar, Querés para ir por captar el medio, militancia. pero en la política de hoy está visto que no vende. Un Trump con el extremismo, un En Milei, Córdoba, una sí. Meloni en Italia, Cristian, digo, en Córdoba, conservadora. sí. Cristian, ¿cómo es Córdoba? Sí, conservadora. Conservadora. ¿Hace cuánto Sí. que tiene superávit fiscal? ¿Hace 25 años? Bueno, sí. Hubo un video viral este año. Anda por las rutas del país. Por cualquier ruta. Incluso anda a Reconocido, Brasil. sí, por La, comprovincial. la infraestructura. Metete Sí. un hospital de cualquier otro A lo que la lugar. oposición dice, bueno, así no dejan las deudas, ¿no? ¿Qué deudas? Las deudas de infraestructura, de todo lo que Pero se qué hace. deudas si Sí. todavía, si no saben ni los números, si no gobiernan, y aprobaron el presupuesto. Ellos dicen, así nos dejan la deuda, y aprobaron el presupuesto del año pasado. O sea, la Sí. oposición carece de fundamentos técnicos, de conocimientos para sentarse a hablar de cualquier cosa, porque lo único que hace es un show mediático para generar voluntades para tratar de que este gobierno termine, de que le vaya mal a Martín y de poder gobernar sin ni siquiera saber qué hacer con la provincia. Por eso no gana la oposición. Porque no desde ahora, desde hace muchos años no le muestran a los cordobeses qué es lo que quieren hacer con Córdoba. Te tenés que, ya para finalizar, te tenés que juntar a comer un asado con alguien de la oposición. ¿Con quién te sentás? Pero como asado muchísimo. Con la Pero con oposición. alguien de la oposición, digo, que se pueda contar. ¿Con quién te sentarías? ¿Con quién elegirías comer un asado y qué le dirías? No, bueno, a ver, todos saben, yo tengo muy buena relación con el presidente del UCR, con Marco Ferrer, intendente como los yo. dos jóvenes, Sí, sí. sí, sí. Y A ver, también ¿qué le dirías? con muchos Es de los que interesante están- ahí. y con muchos de los que están en la, Ahí. en la legislatura. Claro, pero en este caso, intendente de Río Tercero y presidente de la UCR. ¿Qué le diría? Nada, Es le fuerte diría, ese le asado. diría todo lo que pienso, se A lo ver. digo por teléfono todos los días. Nada, yo creo que Marcos, por ejemplo, yo creo que el radicalismo está en un momento también bisagra. ¿Por qué ha perdido identidad? Vive perdiendo identidad. Lo que decía Emiliano Paredes, que me contaba Sí. recién, es real. Entonces, terminan siendo ni chicha ni limonada. Porque para hacer oposición, si vos pensás en un opositor hoy, pensás en Luis Juez. Un opositor a Yarlón. Sí. ¿En quién pensás? Luis En Juez. Luis Juez. Si pensás en alguien que lo apoya a Milei, ¿en qué pensás? En Luis Juez. Si tenés que pensar en el radicalismo, en la función del radicalismo, ¿y qué son con Milei? Darle territorio de fiscalización al Macri. Pero y a- claro, Sí. lo fiscalizaron a Macri, pero no eran macristas. A Milei le tienen miedo, no le dicen nada, pero tampoco son mileístas, y por lo bajo los intendentes. Dale, Y- pero no me dijiste qué le dirías, a ver, en ese asado. Sí, muy ¿Qué interesante. le diría? Más allá que habla todos los días, pero a ver, decime qué le diría. A ver, Marco. No sé, en términos políticos, nada. Lo invitaría a formar parte de nuestra coalición. Es fuerte lo que decís. Por supuesto. Estás hablando de incorporar al presidente Por del supuesto. principal partido de la Por oposición supuesto. a formar parte del cordobesismo. Por supuesto, porque es un dirigente valioso, es un gran intendente, es un dirigente valioso. Es un Vos sabés que estoy pensando, y no es descabellado, de Martino que fue. Sí, y vino con nosotros, intendente Río Tercero, y terminó trabajando con nosotros. A ver, y como Marcos... Es fuerte lo que Y decís, como ¿eh? Marcos, muchísimos dirigentes del bloque Sí. de la UCR que hoy están en la legislatura también, pero con los brazos abiertos los invitaría a sumarse a nuestra coalición, porque son grandes dirigentes, son muy buenas dirigentes, con sensibilidad social, que creen en el Estado, que creen en el progreso, que creen en el trabajo como motor fundamental para la movilidad social ascendente de la familia. Tenemos muchísimas cuestiones en las que coincidimos. ¿Por qué no puedo trabajar con ellos? Facundo, quedan un montón de temas para hablar, seguramente lo vamos a seguir hablando antes de fin de año. Te quiero agradecer y gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos, Cristian. Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas